Hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de composición en diseño. Todo esto con el fin de que tengas herramientas para organizar de mejor manera los elementos que irán dentro de tu presentación, que conozcas las habilidades básicas que puede tener un diseñador para componer estos elementos gráficos. Entonces vamos a hablar de cómo combinar colores, vas a aprender de cómo escoger una fuente tipográfica, cómo manejar las imágenes de manera más adecuada y cómo escoger los gráficos que vas a utilizar allí. Bien, entonces comencemos por hablar de la jerarquía. La jerarquía viene a ser un principio de valor que presenta numerosas variables. A esto me refiero con que lo vamos a encontrar en muchos contextos. Ayuda a dar más relevancia a una información que a otra. Entonces vamos a utilizar jerarquía, como lo acabo de decir, para poner énfasis en ciertas cosas que consideramos más importantes dentro de la presentación. Ya veremos algunos ejemplos, puede ser una cifra, puede ser un título, una frase, pero si es lo más importante, vamos a utilizar diferentes recursos para hacer esa diferencia en lo que queremos decir. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se maneja la jerarquía, muy básicos. Entonces comencemos. Por ejemplo, podemos dar jerarquía con tamaño. Aquí vemos varios círculos blancos y hay dos que sobresalen de entre todos estos. En principio, porque dos de ellos tienen un tamaño mayor, pero además esto se refuerza con un color diferente. Inmediatamente la atención de los ojos que van a estar viendo este slide se van a ir hacia los dos que están de tamaño más grande. Entonces digamos que podemos jugar con eso para darle más énfasis a alguna cosa. Podemos hablar de contraste, es un principio de diferencia. En la anterior también veíamos que aparte del tamaño también había contraste. Aquí tenemos círculos de color morado y está el amarillo, que además es un color complementario, que ya más adelante vamos a hablar de este tipo de colores, que hace que se vea súper diferente de los otros. Entonces la atención se va a centrar en el de la mitad. Entonces podemos utilizar el contraste como un aliado para ejercer jerarquía. Podemos encontrar simplemente el color. Aquí vemos dos filas de círculos donde también en cada una de ellas hay un círculo diferente que solo tiene un color distinto. Entonces solo con color podemos hacer esto. Estilo. Diferentes estilos, digamos que esto lo vamos a ver también, por ejemplo, en tipografía. No quiere decir que tengamos que usar, y eso ya lo dijimos previamente, que no debemos usar un montón de fuentes distintas, pero podemos, por ejemplo, usar unas en altas y otras en bajas, es decir, en mayúsculas y en minúsculas para jugar con esa jerarquía. Ya vamos a verlo eso más adelante en tipografía con detalle. Podemos hablar también de la agrupación, solamente separando una pieza. Aquí, por ejemplo, esta tiene un color diferente, pero solamente separándola ya va a tener una atención distinta y el ojo va a mirar directamente a lo que está diferente. Entonces, digamos que estos son solo algunos. Hay muchas maneras más en las que podemos jugar con estos elementos haciendo jerarquía, pero digamos que estos son como los más conocidos, los más relevantes que ustedes pueden ir viendo. Ya vamos a ver también ejemplos sencillos donde se va a incorporar la jerarquía para que sepan cómo usarla y cómo diferenciar cuando hay algo que es más importante. Bien, continuemos hablando de color. El color es uno de esos elementos con el que tenemos que tener mayor cuidado en nuestra presentación. Digamos que a través del color podemos definir completamente la personalidad de la presentación, si se quiere decir de esta manera. Podemos transmitir diversos mensajes o más bien reforzarlos por medio del color. Ustedes saben que hay una teoría completa del color y que también se habla de una psicología del color, donde diferentes gamas de color, de tonalidades van a inferir distintas cosas. Por ejemplo, que si yo quiero hablar de colores cálidos para referirme al verano, los fríos para invierno, para lo triste, hay muchas cosas que podemos trabajar y muchos conceptos que podemos usar a través del color. Entonces, digamos que no necesariamente es algo arbitrario. Hoy vamos a aprender ciertas cosas básicas para saber cómo manejarlo. Entonces, esto es
como una teoría del color muy abuelo de pájaro para que sepamos las cosas básicas y cómo se hacen esas paletas de color que muchas veces se deben definir, porque nosotros no podemos ir diciendo como me gustó el amarillo, entonces luego voy a tomar verde y entonces luego voy a tomar rojo, porque o sea, no es de esa manera que se trabaja. Generalmente se establecen en primera instancia unas paletas de color. Entonces, bueno, comencemos. Lo primero de lo que vamos a hablar es del círculo cromático. Digamos que esto tiene todo un estudio de composición donde se van a llevar primero los siguientes colores. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar de los colores primarios. Muchas veces, de golpe esto ya en el colegio cuando estábamos chicos lo enseñaban. Entonces, en el círculo cromático vamos a ubicar en primera instancia esos 3 colores que son los colores a partir de los cuales se derivan los otros colores. Entonces, en CMYK, que es la gama de color con la que se trabaja en impresos, se habla de amarillo, de azul y de magenta, y a partir de estos 3 colores se empiezan a mezclar para sacar los siguientes. Luego vienen los colores secundarios. A partir de las mezclas de estos 3 primeros colores empezamos a obtener el naranja, el verde y un azul medio oscurito, que es el que vemos aquí en pantalla. Y también vamos a hablar de los colores terciarios. Estos colores son equidistantes y vienen a formar como una especie de triángulo equilátero entre ellos. Van a tener siempre esos mismos espacios. Digamos que esto es un círculo cromático muy básico, porque digamos que hay unos mucho más elaborados que ya tienen diversas tonalidades y demás, pero esto es lo básico para que podamos entenderlo. Entonces, vamos a hablar de tríadas de color. Las tríadas, como les decía, de los colores terciarios están equidistantes y forman un triángulo equilátero. Acá, por ejemplo, en pantalla vemos 2 ejemplos de tríadas. Ahora más adelante vamos a ver cómo utilizar esto para sacar paletas de color. Entonces, digamos que ya aquí estos 3 colores pueden tener una armonía, son, digamos, se pueden utilizar juntos y pueden tener un equilibrio dependiendo de lo que vayamos a decir o lo que vayamos a usar en la presentación. Vamos a hablar también de los colores análogos. Los colores análogos son los que están juntos, ¿sí? Digamos que estos son muy armoniosos porque trabajan una misma gama de color. Por ejemplo, vemos que los que están aquí en esta parte son unos colores muy cálidos y son muy parecidos entre ellos, igual que estos que ya son más para el verde. Entonces, por ejemplo, estos me van a servir, por ejemplo, si yo quiero hablar de algo dulce o de verano. Estos, por ejemplo, me van a servir, por ejemplo, si yo quiero hablar de naturaleza, de un bosque, de algo así. Digamos que dependiendo de lo que vayamos a usar, estos colores pueden ser los aliados en la presentación. Hablamos de colores complementarios. Los colores complementarios son los que están enfrentados. Digamos que si queremos utilizar una presentación que tenga un contraste bien fuerte, vamos a utilizar colores complementarios. También son armoniosos, pero lo que pasa es que al ser opuestos causan una tensión, digamos, bastante fuerte. Pero dependiendo del caso pueden servirnos. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos de composición. Tenemos aquí en esta parte un logotipo y alrededor de esto vamos a trabajar distintos colores. Entonces aquí en primera instancia, fíjense cómo hay una composición, 2 composiciones a partir de tríadas de color. Entonces está este de aquí arriba y este de aquí abajo. Vemos que combinan, que se ven bien. Entonces esto sale a partir de una tríada. Aquí, por ejemplo, encontramos uno que está a partir de los colores análogos. Fíjense que, como les decía, son una gama muy parecida, es mucho más suave, mucho más tranquilo, pero igual armonioso y equilibrado. Vemos aquí una gama con colores complementarios. Se fijan que es diferente, es mucho más fuerte lo que está pasando acá, es mucho más tenso, pero también es armónico porque digamos que causan tensión, pero se ve bien. Entonces,
Los colores que escojamos deben ser afines al tema. Digamos que les decía, no solamente es como un gusto personal de que a mí me parece que esto sale con esto, y muchas veces si ustedes no tienen conocimientos en diseño, como la mayoría de personas que creo que están viéndonos en este momento, pues no van a saber de qué manera combinarlos. Entonces tienen que ver, hay unas gamas que ya están organizadas ahorita. Al final vamos a ver unas páginas que nos pueden servir como para orientarnos mejor y que ya nos pueden dar listas, unas paletas de color para trabajar sin tener que matarnos mucho la cabeza. Pero lo importante es que tengan que ver con el tema. Entonces podemos, digamos, hacer una breve investigación acerca, si estamos muy confundidos, podemos, digamos, mirar en internet qué tipos de color se utilizan, por ejemplo, para hablar de, no sé, una panadería, una cafetería, dependiendo de lo que vayamos a hacer nosotros, buscar qué conceptos van alineados y qué colores son acordes a esos conceptos. Entonces veamos ahora algunos ejemplos de eso. Entonces aquí está esta presentación donde vemos que se está hablando de naturaleza. Fíjense la gama de color que se está usando acá. Tienen unos colores muy similares, pero también tiene uno fuerte que contrasta y que rompe, y que además hace que la letra sea un poco más legible. Fíjense que acá también se está usando jerarquía, ¿sí? Donde tenemos unas palabras que están mucho más grandes. Aquí en esta otra, por ejemplo, a pesar de que está trabajando con plantas, tiene una línea más hacia el rojo, y fíjense que estos colores se puede decir que son casi opuestos, ¿sí? Contrastan bastante. Y también se maneja jerarquía en los textos. Aquí en este otro hay una gama pastel, pero igualmente fíjense que siempre se trata de utilizar dos tonos que son muy parecidos y uno que contrasta totalmente. Es una buena mezcla. Y igualmente con los textos siempre hay jerarquía, siempre, no es arbitrario lo que se va poniendo allí. Aquí esta me gusta mucho porque fíjense que se utiliza una imagen de fondo y la gama de color sale a partir de la fotografía. Se utiliza la fotografía como inspiración para lo que se va a usar, para la gama de color, para la paleta de color que se va a usar en la presentación. Y finalmente en este caso encontramos que también tiene que ver con plantas, pero fíjense que son verdes que tienden más hacia el gris. Seguramente esto hace que se vea mucho más seria la presentación. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, vamos a escoger un color. El color no solamente lo vamos a tomar porque a mí me gusta y yo soy fanática del morado o del azul. Lo escogemos dependiendo del tema que estemos usando. Y bueno, entonces ahora les voy a mostrar también unas páginas que les pueden ayudar para componer mejor sus paletas de color. Bien, aquí tenemos dos páginas que nos van a ayudar mucho con este tema de color. No quiere decir que sean las únicas, deben haber muchísimas más. Lo que pasa es que estas a mí me parecen bastante buenas y fáciles para lo que estamos hablando de color. Entonces, bueno, fíjense que acá arranca con una gama de colores análogos, ¿sí? Y que están, como les decía, uno al ladito del otro, y ya aquí me da una paleta de color. Yo igual puedo ir moviendo, fíjense, puedo ir haciendo que las tonalidades vayan variando, más claras, más oscuras, ¿sí? Todas o solo algunos. Puedo moverme hacia acá, ¿sí? No dejan de ser análogos si yo hago esto. También va a hablarnos de colores monocromáticos. Esto quiere decir que se utiliza solo un color en diferentes tonalidades, ¿sí? Fíjense. Yo me puedo ir moviendo y ahí me va sacando la paleta de color. Puedo tomar acá, por ejemplo, los triada, fíjense, equidistantes y forman un triángulo equilátero, como les decía. Y yo puedo ir moviendo acá para obtener mi paleta de color. Aquí están los complementarios enfrentados, ¿sí? Puedo utilizarlos todos, puedo utilizar solo 3, ¿sí? Puedo jugar con estos otros diferentes. Ahora, puedo, digamos, tomarlos
exactamente iguales como me están saliendo acá. Si trabajamos en programas de diseño, copiándome estos numeritos y pegándolos en la paleta de color. Pero como sé que seguramente la mayoría de personas que están viendo esto no manejan programas de diseño, porque justamente este curso va adaptado para esto, lo que podemos hacer es, digamos, utilizarla, ver esta paleta de color y llevarnos algo muy parecido a PowerPoint o para el programa que estemos trabajando de presentaciones. Aquí Paletón trabaja de manera muy similar, ¿sí? Digamos que yo también voy jugando con este círculo y me voy moviendo de acuerdo a mis necesidades. Digamos que ahí con estas dos páginas ustedes pueden ayudarse. Incluso hay páginas que ya tienen o blogs que ya tienen las paletas de color establecidas, listos para que ustedes la copien si es que, digamos, no tienen tiempo de jugar con esto mucho y quieren algo rápido. Pueden utilizar blogs o copiarse la paleta de color de alguna parte que les haya gustado, pero siempre que tenga que ver con el tema que ustedes están hablando. Si es una cosa de negocios, si es una cosa más seria, pues obviamente tiene que ser más sobria, no puede ser tan colorida. Entonces mucho ojo con eso. Y bien, pues nada, estas dos herramientas les van a ayudar mucho para inventarse una paleta de color para su presentación.